A veces, lo más aterrador no es lo que escuchas, sino lo que por fin te atreves a reproducir otra vez. Siempre pensé que los monitores de bebé eran más para tranquilizar a los padres que para proteger a los niños. Una cámara, un audio sensible y una aplicación en el teléfono. Nada más. Nada más. Pero desde hace unas semanas, cada vez que reviso las grabaciones nocturnas de la habitación de mi hijo, siento que estoy invadiendo algo que no debería ver. Todo comenzó el día que mi esposa compró esa muñeca. Una de tela, con ojos brillantes de cristal y un vestido azul pálido que parecía demasiado limpio para ser de segunda mano. Había llegado en una caja, sin marca, apenas envuelta en un papel arrugado. La encontró barata, dijo ella. A mí no me gustó desde el primer momento, pero mi hijo de 4 años, Matías, la abrazó como si ya la conociera. La primera noche que la dejó en su cama, escuché algo extraño en el monitor. Un sonido intermitente, como si alguien acariciara el micrófono con los dedos. No era la respiración de Matías. Él dormía profundamente. Era un sonido más rápido, más inquieto. Lo revisé varias veces, pero cuando retrocedía, el ruido desaparecía, como si el sistema se corrigiera a sí mismo. Pensé que era interferencia. Me obligué a pensarlo. 3 días después, cuando fui a ver a Matías antes de dormir, noté que la muñeca estaba sentada derecha en la cama, mirando hacia el monitor. Yo había pasado 1 minuto antes, y estoy seguro de que él la había dejado tirada a un lado. Le pregunté si la había movido. Negó con la cabeza. Ella se sienta sola cuando me quiere hablar, dijo como si fuera algo normal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero sonreí para no asustarme. Esa misma noche pasó lo que cambió todo. Me desperté a las 3:14 de la mañana porque el monitor sonó, no una alarma, no un llanto. Era una voz muy baja, tan baja que pensé que la estaba imaginando. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, escuchando. Era un susurro en femenino, rasposo, como si se hablara entre dientes con un esfuerzo casi doloroso. Más despacio. Así. Abre despacio. Mi corazón empezó a golpearme en la garganta. La voz no era la de mi esposa. Y desde luego, no era la de un niño. Encendí la pantalla del monitor y vi el cuarto de Matías. Él estaba sentado en su cama, somnoliento. Y a su lado, la muñeca. No acostada, no tirada. Estaba de pie, apoyada contra su brazo, con el rostro inclinado hacia su oreja. Sus labios, que yo juraba eran solo costura, parecían separados. Matías susurró algo que no pude distinguir. Y la voz volvió. Muy bien, Matías. Ahora, baja de la cama. Recuerda lo que te dije. 1, 2, 3 pasos, sin ruido. Mi sangre se congeló en Matías. Obedeció. Bajó de la cama, con cuidado. La cámara captó su sombra, alargándose en la pared, mientras avanzaba hacia la puerta. La muñeca había quedado sentada en la cama, mirando directamente al monitor, como si supiera que la estaba viendo. Revisé la configuración del monitor. Estaba grabando desde hacía 2 minutos. Retrocedí. Cuando la reproducción volvió al punto en el que su voz comenzó, escuché algo más, algo que no había notado la primera vez. Un golpeteo suave, constante, como uñas golpeando madera, y un susurro adicional detrás de la voz principal, como eco, o como si hubiera 2 personas intentando hablar a la vez. La voz continuó, más insistente. Ve a la puerta trasera, como ensayamos. Recuerda el pestillo. En ese momento reaccioné. Me levanté de un salto y corrí por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba mis pasos. Cuando llegué a la puerta trasera, Matías estaba estirando la mano hacia el cerrojo. Tenía la mirada perdida, como si estuviera dormido, con los ojos abiertos. Lo levanté en brazos, lo alejé de la puerta y lo sacudí suavemente para despertarlo. Tardó varios segundos en reaccionar. Cuando lo hizo, empezó a llorar sin entender por qué estaba allí. Lo llevé a nuestra habitación y regresé inmediatamente al cuarto de él. La muñeca estaba tirada en el suelo, boca abajo. El monitor
seguía grabando. Cuando la levanté, sentí algo extraño. Estaba tibia, como si lo hubieran estado sosteniendo un rato. La dejé fuera de la casa esa noche. Al día siguiente, decidí revisar todas las grabaciones desde que la muñeca había llegado. Casi una hora de clips. En la mayoría, Matías dormía pacíficamente, pero en algunas se veía a la muñeca en diferentes posiciones, cada pocos minutos, siempre más cerca de su rostro. En una, incluso parecía estar inclinada sobre su pecho, como si escuchara su respiración. Y en otra, la más perturbadora, Matías hablaba dormido. ¿Y si mi papá se despierta? La voz respondió, casi inaudible. Él no mira todas las noches. Todavía desde entonces no he dormido bien, aunque quemé la muñeca, aunque bloqueé la puerta trasera, aunque cambié el monitor. Hay algo que no puedo borrar. Anoche encontré a Matías nuevamente junto a la puerta. Han dormido. Han con la mano en el cerrojo. El monitor no había grabado nada, y cuando lo levanté para llevarlo a la cama, murmuró en mi hombro, con una voz que no era la suya: no hacía falta la muñeca. Yo ya aprendí. El secreto debajo del piso. Historia 2. A veces, el piso cruje porque la casa es vieja, y otras veces, porque algo debajo intenta hacerse escuchar. Cuando alquilé esta casa, lo hice sin pensarlo demasiado. Era barata, grande, silenciosa, y estaba lo suficientemente lejos de la ciudad como para no escuchar más que el viento entre los árboles. Perfecta para trabajar desde casa. Al menos eso pensé las primeras semanas. Todo cambió la noche en que escuché la voz por primera vez. Era cerca de la 1:30, Alto Eman. Yo estaba revisando documentos en la sala, cuando un sonido leve, casi un murmullo, llegó desde el pasillo. Al principio creí que era el viento colándose por las ventanas mal selladas, pero después escuché claramente una palabra que no pertenecía al viento. Ay, da. Me levanté y seguí el sonido. Provenía de la habitación de huéspedes, donde guardaba algunas cajas que aún no desempacaba. Entré y encendí la luz. Todo parecía normal, excepto por algo que no recordaba haber visto antes. Una muñeca de porcelana sentada en la esquina, con un vestido rosado antiguo, los ojos azules vidriosos y la boca ligeramente abierta, como si estuviera a punto de hablar. No era mía. No venía en ninguna caja. No entendí cómo había llegado ahí. Me acerqué y la examiné. Estaba fría, más fría que el resto de la habitación, como si hubiera estado en un congelador. La dejé sobre una repisa y cerré la puerta. Esa noche, mientras trataba de dormir, la voz regresó, más clara, tas. Me levanté sobresaltado. La voz venía del piso, justo debajo de mi cama. Golpeé el piso con el pie en silencio. A la mañana siguiente intenté convencerme de que había sido un sueño, pero cuando fui a la habitación de huéspedes, encontré la muñeca tirada en el suelo, más cerca de la puerta. Y esta vez no era solo una voz. Estaba susurrando coordenadas, palabras entrecortados, como si una niña hablara, intentando no llorar. 39.1705 Sur. Me quedé helado. Tomé el teléfono y anoté lo que pude. Cuando busqué las coordenadas en Google Maps, un punto apareció a menos de 10 metros de donde yo estaba. Era mi dirección exacta, pero no señalaba la casa. Señalaba el sótano. Yo no sabía que la casa tenía un sótano. Fui al pasillo y comencé a golpear el piso con el tacón. Escuchando, pensé que todo el piso era macizo, pero había una zona que sonaba hueca, justo en medio del corredor. Esa noche no dormí. Cada 15 minutos, la voz aparecía otra vez, más insistente, más urgente, siempre repitiendo las mismas coordenadas y la misma súplica. Ayúdame. Aquí, debajo. Intenté ignorarla, pero a las 3:12 Alto M,
Escuché un golpe sordo. Algo desde abajo golpeó la madera. Una vez, luego otra. Luego un susurro, más claro que cualquier otro. ¡No! ¡Te vayas, por favor! Algo en mí se quebró. Agarré una linterna, un destornillador, y traté de encontrar si había alguna compuerta o tablón suelto. Pasé casi una hora de rodillas, buscando, palpando, hasta que mis dedos encontraron una ranura delgada, cubierta por una capa vieja de pintura. Empujé a nada. Introduje el destornillador y comencé a hacer palanca. La madera cedió lentamente, con un chillido que pareció atravesarme los oídos. Un olor a humedad y tierra fría salió disparado desde abajo. Había una tapa sellada, con clavos oxidados. Con esfuerzo, logré arrancarla. Levanté la vista, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo vi oscuridad. Una oscuridad espesa que parecía absorber la luz de mi linterna. No quería meter la cabeza, pero la voz regresó, tan clara como si estuviera a mi lado. «Estoy aquí. ¿Quién eres?», pregunté con la garganta seca. No respondió con su nombre. Respondió con un sollozo. Me dejaron aquí. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta los pies. Tomé aire y apunté la linterna hacia el interior del hueco. Al fondo, justo donde la luz apenas llegaba, vi algo que reconocí al instante. La parte superior de una puerta vieja, de madera podrida, como la entrada a un sótano escondido. Una puerta que no aparecía en el plano de la casa. Y junto a ella, algo blanco. Algo que pensé era una piedra. Pero cuando fijé la luz, vi un pequeño zapato de niña, perfectamente colocado frente a la puerta. Retrocedí, tropecé con el marco. La linterna cayó y rodó hacia la oscuridad. Entonces, escuché la risa. No era la voz que venía de abajo. Era otra, una risa suave detrás de mí. La muñeca estaba en el pasillo, parada derecha, apoyada contra la pared. Había dejado la repisa, y sus ojos, antes fijos, parecían mirarme directo. Me paré, temblando. En la muñeca habló con la misma voz que venía del sótano. «Gracias. Ya puedo salir». La tapa del piso se movió detrás de mí. Un crujido lento, como dedos arrastrándose desde abajo. Corrí. Cerré la puerta de mi habitación. Empujé el escritorio contra ella. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, sin atreverme a parpadear demasiado. A las 5:47 alto M, todos los golpes y voces se detuvieron. Cuando reuní el valor para revisar, la muñeca había desaparecido. La tapa del piso estaba abierta de par en par. Y la puerta del sótano también. No encontré nada ahí abajo, ningún zapato, ninguna niña, nada que pudiera explicar lo que escuché, excepto una sola cosa: una huella pequeña, húmeda, marcada en uno de los escalones que no existían la noche anterior. La sigo viendo cada vez que intento dormir. Y lo peor es que ahora, cada noche, escucho pasos suaves subiendo, uno por uno, más cerca. La razón por la que quemé los juguetes de mi hija. Historia final. Hay cosas que jamás debí escuchar, saliendo de la boca de un juguete. Especialmente cosas que solo mi esposa y yo dijimos a puerta cerrada. No soy una persona supersticiosa, ni alguien fácil de asustar. Siempre intenté explicar todo con lógica. Fallas en dispositivos, ruidos de la casa, imaginación, pero nada de eso sirve cuando algo imposible te habla con tu propia voz. Todo comenzó con la muñeca favorita de mi hija, una pequeña figura de plástico, con cabello sintético y un grabador interno que permitía repetir frases cortas. Se llamaba Millie y había sido un regalo de cumpleaños. Mi hija la llevaba a todas partes, incluso a la mesa. Dormía con ella, desayunaba con ella y la escuchaba más de lo que escuchaba a sus propios padres. Una noche, después de que mi esposa se durmiera, me quedé en la sala, revisando trabajo. Entre el silencio y los clics del teclado, escuché una risita suave que venía del pasillo. Una risita de muñeca, una risa electrónica. Pensé que algún juguete había quedado encendido,
así que fui a revisar el cuarto de mi hija. Ella dormía profundamente. Abrazada a Millie en todo, parecía normal. Apagué un par de luces, ajusté la frazada y salí. La risa no volvió, no hasta la noche siguiente. Esta vez no fue una risa, sino una frase muy clara, filtrada por ese tono metálico de juguete antiguo. No quiero que la niña escuche esto. Me quedé helado, Ann. Esa era mi voz. Una frase que yo había dicho 3 días antes, en mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Mientras hablaba con mi esposa sobre un problema familiar que no queríamos que nuestra hija escuchara, la frase no era parecida. Era exacta a la misma entonación, el mismo cansancio en la voz. Entré corriendo al cuarto de mi hija. La muñeca estaba boca arriba, con los ojos abiertos. Mi hija seguía dormida. Revisé la muñeca. No tenía ninguna función de grabación de largo plazo. Solo repetía lo último que escuchaba en un radio muy limitado. No tenía cómo almacenar conversaciones enteras, mucho menos conversaciones a través de paredes cerradas. Estoy paranoico, pensé. Estoy cansado. Saqué la muñeca de la cama y la dejé en un estante. Me fui a dormir, pero la tercera noche ya no fue mi voz. Fue la de mi esposa. No le digas a nadie lo del dinero. Prométemelo. Sentí un puñal frío en el estómago. Apagué la luz. La dejé en completa oscuridad para escuchar bien. Y ahí estaba, otra vez. Prométemelo. La voz emitida por la muñeca temblaba como si luchara por reproducirse. Lo más inquietante no era lo que decía, sino dónde lo había escuchado. Esa conversación había ocurrido dentro de nuestra ducha, con el agua corriendo, con la puerta del baño cerrada. No había forma de que un juguete que vivía en la habitación de mi hija pudiera haber captado nada. Esa noche dormí con la muñeca en mi mesa de noche, decidido a vigilarla, a demostrarme que había una explicación. Pasé horas observándola bajo la luz tenue. Sus ojos de vidrio parecían reflejar incluso mis pensamientos. A las 3:22 saltó M. Cuando ya casi me vencía el sueño, Millie habló otra vez. Pero esta vez no era ninguna de nuestras voces. Era la de una niña que yo no conocía. ¿Puedo entrar?, susurró la muñeca, como si estuviera justo al lado de mi oreja. Me incorporé, sobresaltado. La muñeca seguía inmóvil. Su boca de plástico ni siquiera se movía. Pero la voz había sido clara, cálida, real. Revisé la tienda donde la habíamos comprado, el modelo del juguete, todos los manuales. No había nada sobre grabaciones extendidas. No tenía memoria. Y sin embargo, cada noche repetía una conversación distinta, detalles íntimos, cosas que nadie más sabía. Hasta que llegó la frase que me hizo entender que ya no se trataba solo de un juguete repitiendo sonidos. Esa frase la escuché la 4ª noche, cuando ya estaba al borde de quemarla. La muñeca habló con la voz de una niña desconocida. Estuve en su habitación anoche. Hablan dormidos, me acerqué para oír mejor. El escalofrío que sentí no se puede comparar con nada. Pensé en mi hija, pensé en mi esposa, pensé en quién o qué estaba realmente escuchando. Esa noche puse una cámara en nuestro cuarto, apuntando hacia la puerta. No se lo dije a mi esposa. No quería asustarla, pero necesitaba verificar algo. La grabación duró 5 horas. Las primeras 3 mostraron nada más que nosotros durmiendo. Pero a las 3:41 alto M, la puerta se abrió sola, sin que sonara la cerradura. La cámara tembló levemente, como si algo pasara delante del lente. No vi a nadie. No escuché pasos, son solo un ruido muy suave, como el arrastre de tela. La puerta de la habitación de mi hija se veía entreabierta y en un movimiento imperceptible, milimétrico, la sombra de algo pequeño y rígido pasó frente a la luz del pasillo. La muñeca en la cámara la captó avanzando, pero no se veía, como que no caminaba, no reptaba, solo aparecía unos centímetros más adelante cada vez que un parpadeo del sensor la distorsionaba. A la mañana siguiente, cuando revisé el video completo, la última parte me quitó el aire.
La muñeca estaba de pie, junto a mi cama inmóvil. Observando, me la levanté con un trapo, sin tocarla directamente. Salí al patio, encendí una fogata improvisada. La arrojé dentro, sin dudar. Mientras el plástico comenzaba a derretirse y a burbujear, la muñeca emitió una última frase, distorsionada por el calor. No necesitaba estar cerca. La escucho desde siempre. El fuego consumió todo. Pero aún hoy, algunas noches, cuando la casa está en silencio, escucho a una niña hablando desde el pasillo y temo que no era la muñeca la que escuchaba. Era algo que sigue aquí.